El voluntariado ambiental, las ganas de mejorar el entorno, la naturaleza, los recursos naturales que nos dan de vivir, es una de las facetas más loables dentro del apartado medioambiental. Nos acompaña Dani Cabello, que es ambientólogo, experto en muchas lides como todo ambientólogo, pero también un activista de la naturaleza. Dani, ¿el activismo sigue siendo necesario hoy día? Por supuesto, es una de las facetas, como has dicho, más importantes dentro del tema ambiental, y la verdad es que a día de hoy, a poco que te intereses un poco, vas a encontrar un montón de actividades de voluntariado ambiental organizadas por grandes entidades importantes como por ejemplo SEO BirdLife, como Ecoembes, a nivel internacional incluso, que te van a permitir participar hasta el nivel en el que estés dispuesto a dar. Y por parte de las empresas que están cada día más verdes y sostenibles, las grandes empresas, cuando apuestan por esta faceta, ¿estamos hablando de un lavado de cara o realmente son acciones que merece la pena implicarse y echarles una mano? Siempre tienes la de de si es un greenwashing de libro, pero la verdad es que por muy poco que puedan aportar ya es algo, ¿no? Entonces se agradece, aunque a lo mejor después habría que ir al fondo de otros asuntos, en los procesos productivos que cada empresa tenga y demás, ¿no? Pero toda actividad es poca y, como dice el lema, hay que actuar localmente para conseguir cosas sumando a nivel global. ¿Cuál es tu percepción del compromiso ciudadano respecto a la acción pro medio ambiente? ¿Hay una actitud activa o la gente está muy pasota en esto como en otras cosas? Yo creo que por desgracia ahí la película de No mires arriba ha tocado muchas teclas, ha dado con muchas claves, y aunque hay un sector de la sociedad que está concienciado, comprometido y activo, hay otro sector que, aunque entienda y asimile y asuma los conceptos ambientales, le cuesta dar el paso, como en tantas facetas de la vida, ¿no? Pero en medio ambiente quizás todavía más, porque tenemos el problema de que estamos ante un sistema muy complejo, que es el de medio ambiente, y es de difícil comprensión para la gente. Y eso hace también que no anime a levantarse del sofá y a mirar arriba, ¿no? Oye, has citado la película No mires arriba, que ha sido muy polémica. Algunos dicen que es una gran película, otros que es una patochada. ¿Qué mensaje crees tú que nos traslada de fondo No mires arriba? Pues dentro de las cuestiones o de los detalles que a lo mejor podrían estar fuera de contexto, deja una cuestión clara que se ve, ¿no? Hay una gran parte de la sociedad que está acomodada y no tiene interés en moverse, y luego incluso parte de las administraciones que tampoco se están moviendo en la dirección que deberían, o que a lo mejor no están poniendo todo el énfasis que deberían poner en un estado de urgencia o de emergencia climática, como en tantos ayuntamientos se ha declarado, ¿no? Oye, tú has participado activamente y durante mucho tiempo en algunas acciones de ciencia ciudadana, como se dice ahora, o sea, personas normales y corrientes como yo, que pueden acompañar, organizarse con un grupo que lo dirige para aportar conocimiento y sobre el terreno, observando circunstancias naturales. Por ejemplo, las especies invasoras. Cuando alguien quiere implicarse, y cuéntanos tu caso, en una acción contra las especies invasoras, exóticas e invasoras, ¿qué puede hacer y qué resultados va a obtener? Pues mira, sin ir más lejos, el sábado pasado, hace una semana y poco, organizamos una actividad enmarcada dentro de la Semana de las Especies Invasoras, que es una actividad, un proyecto organizado entre España y Portugal, en el que han participado más de 250 actividades simultáneamente. Entonces ahí tienes un amplio catálogo en el que tú eliges, dentro de tus posibilidades, dónde quieres participar. En mi caso, por ejemplo, hicimos un inventario, un mapeo de las especies invasoras, las especies exóticas, de los espacios fluviales de mi entorno más cercano, en los alrededores de Brenes. Y como ese caso, puedes adaptarte a muchas otras. Había desde acciones de eliminación directa, conteo de especies invasoras tipo cotorra, acciones sobre el carrizo de la Pampa, que está muy
muy distribuido en algunos lugares, entonces ya depende de hasta dónde quieras llegar y hasta qué punto te quieras implicar. El asunto de la especie invasora ha provocado incluso momentos de alarma, porque hemos descubierto que en el Guadalquivir, y Dani vive a la orilla del Guadalquivir, ha aparecido tanto los siluros, esos gigantes de 200 kilos, son peces de temer si uno está un poco descuidado, y el camalote, que es un hojacinto de agua, que es una especie vegetal que tapiza el río en el Guadiana por Mérida. Saben perfectamente hasta qué punto puede ser un desastre total que el camalote aparezca. ¿Habéis encontrado camalote o siluro en vuestra abatida? Todavía no, pero es cuestión de tiempo, creo, porque si se detecta en el embalse de Iznájar y estamos aguas abajo de él, en algún momento llegará, a no ser que se tomen las medidas concretas, ¿no? De todas formas, son los dos ejemplos más mediáticos, pero hay muchos otros más, ¿no? En mi zona, por ejemplo, y en todas las zonas de Vega, el ejemplo más destacado es la caña. La caña invade completamente los cursos fluviales y desplaza toda la vegetación autóctona, y llevamos conviviendo con la caña décadas y décadas. Entonces, sí. Otra de las acciones mucho más agradecidas es la del programa Conoce tus fuentes, que invita, y por eso hablábamos de ciencia ciudadana, porque invita a la participación para hacer un estudio científico a los ciudadanos a informar de dónde hay fuentes, surgimientos de agua, manantiales en su localidad, de forma que se hace un inventario fantástico, que no sé por qué nivel vaya de detalle y de número de fuentes. Pues el programa Conoce tus fuentes, que está cumpliendo 15 años, surge con un acuerdo entre el Instituto del Agua de la Universidad de Granada y la Consejería de Medio Ambiente. Pues en estos 15 años va acercándose a las 13.000 fuentes inventariadas y otras casi 1.200 puntos de interés, tipo norias, tipo molinos de agua, etcétera. Así que es un programa totalmente implantado. La labor que hacen desde el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, Antonio Castillo y Luis Suárez y Luis Sánchez, perdón, es espectacular. Y es como comentabas antes, el tema de no necesariamente tienes que ir con un grupo. Está estructurado de tal manera que por tu propia iniciativa conoces un manantial o una fuente cerca de tu lugar de residencia y puedes rellenar las fichas sin ninguna complicación. Y ellos además te ayudan con las dudas que tengan. 13.000 fuentes de momento catalogadas en Andalucía. Realmente es espectacular la cifra. Hay 800 municipios en Andalucía. La cifra es tremenda, da a 200 casi 200 por municipio. Que una vez que empiezas es un gusanillo que te pica, ¿eh? 20 por municipio, perdón. 20 por municipio. Y es verdad que hay una desigualdad muy grande entre ciertas provincias. La provincia de Sevilla, por ejemplo, estamos a la cola. Hay que ponernos al día, hay que ponernos las pilas y empezar a inventariar los manantiales que tenemos, que hay muchísimos sin inventariar todavía, ¿no? Pero es verdad que hay grupos organizados que se dedican a localizar manantiales y fuentes y meterlos en el catálogo. Qué bonito. ¿Te sabes cuál es la web para que pueda consultarse y participar? ¿Te lo sabes de memoria? Conoce tu fuente. Tecleas en Google Conoce tu fuente y aparece el primero. Estupendo. Y otro proyecto que puede animar, aunque por fortuna hace muy poco ha decaído, pero en fin, igual se puede recuperar porque gracias al interés ciudadano, es el Andarríos, que es un conocimiento de nuestros ríos, arroyos y sus riberas. ¿En qué consistía, puede seguir consistiendo este proyecto Andarríos? Pues el proyecto Andarríos era una actividad, una acción en la que a través de una serie de acciones formativas previas te capacitaban para un muestreo científico. No de gran nivel, pero sí para poder comparar resultados entre ríos, arroyos y cauces fluviales de toda Andalucía. Entonces se establecía un calendario y en ese calendario tú tenías que hacer distintos muestreos en el tramo de río que tú hubieras adoptado, porque se llamaba así, adoptabas un tramo de río. Muestreos de vegetación, muestreos de fauna, de macroinvertebrados, y de ahí salía un resultado del estado ecológico de tu tramo de río, que podía compararse año tras año y con otros tramos de río de similares condiciones.
Muy bien, Dani Cabello, una última cosa, dinos brevemente, ¿por qué merece la pena implicarse en acciones de conservación y de custodia de la naturaleza? Porque al final, como he hecho en algunas de las publicaciones que hago relacionadas con estas acciones, al final el medio natural es nuestra casa. Hicimos una limpieza de basuraleza en los arroyos cercanos al pueblo y la publicación era: hoy hemos estado limpiando el patio trasero de casa, para incidir en que teníamos un patio trasero que igual no lo conocían, que además estaba sucio y que además el medio natural es nuestra casa. Entonces, ¿qué más justificación que esa? Pues sí, no hace falta mucho más. Muchísimas gracias, Dani, por tu trabajo y por tu presencia en Tierra 7. Y nosotros continuamos. Encantado.